empezar vamos a empezar la grabación de nuevo y les voy a colocar el video de Derechos Colectivos del Medio Ambiente y Deporte, dirigido por el profesor Roberto Millán Gaviria. Entonces, ya en un momento voy a empezar a compartir. Un segundo, por favor. Vamos a revisar el tema de los derechos colectivos y del medio ambiente en la constitución política de nuestro país. Esta se le denominan también los derechos de tercera generación, y esto por el desarrollo histórico que tuvieron. Los primeros derechos que surgieron fueron los derechos fundamentales por la época de la Revolución Francesa. Los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales a finales del siglo XIX y principios del XX, y esta que es la tercera generación de los derechos derechos colectivos y del medio ambiente, surgen a lo largo del siglo XX. ¿Qué es la particularidad de estos derechos? O sea, ¿cuáles son los aspectos relevantes que debemos analizar para poder entender la dinámica de esta categoría jurídica? Es la titularidad de los derechos. Cuando hablamos de titularidad, pensamos quién es el dueño de ese derecho, quién lo puede exigir, o sea, hacia quién va dirigido, a satisfacer una necesidad o un problema. Y básicamente empezamos mirando que los derechos colectivos y del medio ambiente ya no tienen una titularidad única o individual, sino que básicamente recae sobre un grupo de personas. Y cuando hablamos de grupo de personas no podemos entender tampoco que esto es una categoría jurídica única, sino que nos podemos encontrar ante dos situaciones. La primera es que sea un grupo de personas fácilmente identificable, o sea, un grupo determinado o definido. Ejemplo, un salón de clases que por arbitrariedades de un profesor se están viendo perjudicados, entonces pueden sentirse como grupo afectado. Eso sería un grupo fácilmente identificable, y otros grupos no son fácilmente identificables, son indeterminados o difusos, como por ejemplo las personas que se puedan ver afectadas por la contaminación del río Tun. Uno podía decir toda la gente que vive en Pereira, pero también lo de la desembocadura, hasta los efectos podían llegar hasta todas las poblaciones ribereñas de la desembocadura de ese río hasta el mar, los turistas. O sea, es muy difícil. Hay grupos que son muy fáciles de determinar y otros que son muy difíciles de determinar, y eso también tenemos que entender que es relevante cuando vamos a estudiar el tema de los derechos colectivos y del medio ambiente. Otro tema es los intereses afectados también, porque cuando hay violación a derechos colectivos podemos encontrarnos con derechos afectados que son de índole patrimonial, la propiedad privada o los ingresos de una persona, el dinero en una cuenta corriente, o también pueden ser intereses no patrimoniales como la calidad del agua de un río o el aire el medio ambiente sano. Entonces, también tenemos que entender esas dos situaciones. Los derechos colectivos y del medio ambiente van dirigidos casi siempre a preservar algo que en ciencia jurídica se denomina la calidad de vida, y es más o menos las condiciones más o menos satisfactorias, un mayor o menor grado de satisfacción de las condiciones de existencia de un ser humano. En la medida que vayan siendo mejores, pues mejora la calidad de vida, y ahí es hacia donde va dirigido o enfocado los derechos colectivos y del medio ambiente. Entonces, otro tema relevante en los derechos colectivos y del medio ambiente es el tema del consumidor. O sea, nos ven en algunos enfoques sobre los derechos colectivos, ven al ser humano como un usuario o como un consumidor. Cuando estamos hablando de usuario, pues es
servicios relacionados con derechos, y cuando es un consumidor, pues estamos hablando de un cliente para una empresa que ofrece bienes y servicios, y ese cliente es el que manda ese tipo de bienes o servicios. Entonces, el concepto de consumidor también es importante revisarlo en el tema de los derechos colectivos. Ese es un elemento importante. Miramos los dos corrientes en donde se mueve los modos de producción. Algunas corrientes es donde se privilegia la productividad y el desarrollo económico, en la medida que eso va a generar riqueza tanto personal como colectiva y para las naciones. Y por otro lado, hay corrientes donde buscan más preservar el medio ambiente y evitar un desarrollismo exagerado, porque eso va en contra de la integridad del medio ambiente. Entre esos dos extremos encontramos posiciones intermedias como las que propugnan por un desarrollo sostenible y sustentable, y entonces ahí en esas tres corrientes nos podemos nosotros observar cómo se generan algunos conflictos jurídicos. Si, le repito, si preservamos la, la producción en una comunidad, y a veces inclusive con la tala de bosques, con la utilización exagerada de recursos como el agua, a través de contaminación del aire, como hacen en algunas empresas. Hay ciudades grandes como Bogotá y Medellín hoy tienen unos problemas gigantescos frente a la calidad de vida de las personas, porque la cantidad de industrias y el transporte público generan una gran polución que deteriora la salud y la calidad de vida de las personas. Entonces, esos son conflictos que suelen generarse en el desarrollo de estos derechos colectivos y del medio ambiente. Otro elemento que se maneja mucho en el tema de derechos colectivos en el medio ambiente es el concepto de espacio público. Vamos a mirar qué es la definición de espacio público, y encontramos que el espacio público está definido en la ley como el conjunto de inmuebles públicos y algunos elementos arquitectónicos y naturales de inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de las necesidades urbanas y colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales. Entonces, ahorita más adelante vamos a revisar muy despacio el concepto de espacio público para que ustedes puedan tenerlo bien. En el concepto de espacio público vamos a mirar que hay dentro de todo ese componente que es un universo, encontramos unos espacios públicos, unos espacios semipúblicos, unos espacios privados y unos espacios semiprivados. Eso lo ha manejado la Corte Constitucional muy bien. No vamos a entrar mucho en la definición y en la categorización, pero sí vamos a poner ejemplos. Cuando estamos hablando de un espacio privado, estaríamos hablando la residencia de cada uno de nosotros, la casa donde vivimos, y obviamente donde la actividad del Estado y la reglamentación y la regulación del Estado frente a la conducta de las personas que hay adentro es limitado, siempre que no haya violencia intrafamiliar o de pronto la perturbación de la vida de los vecinos. Lo que ocurra ya adentro está resguardado por la intimidad personal y familiar. Hay espacios semiprivados, por ejemplo, un club social, un club deportivo, algunos sitios donde, si bien es cierto, son bienes que pertenecen a un privado, pero a ellos pueden acceder solamente quienes son miembros o socios, o quienes pagan una boleta, perdón, para entrar, un derecho que le permita ingresar. Hay espacios semipúblicos también, que podían ser las oficinas de la alcaldía y de la gobernación, el estadio Hernán Ramírez Villegas, donde uno, si bien es cierto, es del Estado, pero no cualquiera puede entrar a jugar allá y no cualquiera puede entrar libremente. Diferente es, por ejemplo, los espacios públicos, que serían los parques y las canchas que tenemos de libre acceso, las vías y los andenes, todo eso que son espacios públicos. Entonces, ahí también ese es otro elemento que es muy relevante en las discusiones sobre derechos colectivos, el concepto de espacio público, los espacios privados, los espacios semipúblicos, espacios privados, bienes de uso público, bienes fiscales. Son muchas categorías que tenemos que tener en cuenta a la hora de resolver conflictos. Entonces,
vamos a entrar en materia, vamos a estar hablando de los 5 derechos colectivos y del medio ambiente que están en la Constitución. El primer derecho que está en la Constitución está relacionado con la calidad de bienes y servicios que se ofrecen, o sea, y ahí estamos hablando de los derechos del consumidor. Cuando hablamos de qué es el derecho que tiene uno como consumidor, lo primero es que el Estado tiene que hacer desarrollar un control riguroso sobre la calidad de todos los bienes y servicios que se ofrecen en Colombia, con una relevancia importante con medicinas y alimentos por la posible afectación que tiene a la salud. En materia de deporte, son muchos los bienes y servicios que se ofrecen que muy posiblemente afecten la salud. Estamos hablando de básicamente las sustancias y métodos prohibidos por el deporte, que se denomina el dopaje. Eso muchas veces mejora la calidad del rendimiento del deportista, pero casi siempre le está afectando la salud en el mediano y largo plazo. Algunos esteroides que se utilizan en fisiculturismo o en algunos otros deportes donde se necesita mucha fuerza, entonces esos también son bienes que afectan la salud. Entonces se demanda del Estado un gran control sobre esos bienes para que se prohíba completamente su comercialización. Eso es básicamente lo que podemos decir frente al artículo 78, que habla sobre la regulación del control de calidad de bienes y servicios. Nosotros en Colombia tenemos unos entes que regulan bienes y servicios. Por ejemplo, los servicios públicos los regulan las comisiones de regulación de energía, gas, de agua potable y otras. Los inspecciona, control y vigila la superintendencia. En materia de educación, el ministerio es el que regula, inspecciona, controla y vigila. En materia de deporte y recreación, el Ministerio de Deporte hace la regulación y la inspección, control y vigilancia lo hace en una oficina interna. Entonces, básicamente así es como responde el Estado a estas obligaciones de regulación, de intervención económica, básicamente. La regulación busca eso. Siguiendo con los derechos colectivos, nos encontramos con el derecho a un ambiente sano. Este es un derecho que está en desarrollo actualmente, porque cuando uno revisa la redacción del artículo, dice todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y ahí están diciendo que la titularidad de ese derecho está radicado en el ser humano. Es muy personalista, es muy humanista, pero también tiene una crítica fuerte, porque nos muestra como si el medio ambiente debe estar sano es para que yo goce de esos recursos. Hoy la perspectiva jurídica que está cambiando y ya empezamos a analizar y a pensar si el medio ambiente tiene derecho a estar sano porque es por per se. O sea, ya no estamos diciendo que el medio ambiente tiene derecho a estar sano para nosotros, sino por él mismo. Entonces estamos hablando, para precisar esto más con un ejemplo, estamos hablando de sentencias donde establece los derechos de los ríos. El derecho del río Tuno, una sentencia de tutela hace poquito, y una sentencia que hablaba del derecho a la vida del río Bogotá. También por ahí hubo otras discusiones en años pasados sobre un oso de anteojos que se llevaron del Parque Natural de los Nevados hacia el Zoológico de Barranquilla, y alguien interpuso un habeas corpus, que es el derecho que solicitamos los seres humanos cuando creemos estar privados injustamente de la libertad. En algún momento se le concedió ese derecho, pero posteriormente en otra sentencia se estableció definitivamente que los animales no tenían derecho a la libertad. Lo que quiero decir con esto es que el enfoque empieza a cambiar. Ya no empezamos a ver al ser humano como el centro de la Tierra y como la especie más importante, y por ello tiene derecho a hacer lo que quiera con todo lo que exista, con todos los recursos naturales, con todas las especies de flora y fauna, sino que empezamos a hablar de los derechos de la tierra a estar bien. Si nosotros revisamos algunas constituciones más redactadas más recientemente, como la Constitución boliviana, ahí hablan de los derechos de la madre tierra. ¿Ya? Entonces, ese es un enfoque también que los invito a que analicen, porque no está en construcción permanente. O sea, y en este momento estamos pasando de pensar que el derecho
la tierra tiene derecho a tener recursos es para nosotros gozarlas, a pasar a entenderlas a la Tierra como un ente. Hay otros pues que hablan ya de observar la Tierra como un ser vivo y que tiene un sistema circulatorio, un sistema respiratorio y un sistema y muchos sistemas, o sea, hacen una analogía con cualquier ser vivo y hablan de Gaia y entonces que hay que respetarla como tal. Eso puede ser una visión que en algunos momentos puede verse muy romántica, pero es algo que está en vigencia últimamente y creo que hacia allá van a ir en el futuro, en el resto que queda del siglo XXI. Y si estamos aquí en el siglo XX, en el siglo XXII, perdón, la humanidad, pues terminará yéndose a eso, a reconciliarse con la Tierra y con los de diferentes especies y a entender que es parte integral o integrante de la naturaleza. Creo que ese es como el enfoque más progresista de esta situación. O otra es estar pensando que no, que esto es una despensa y que hay que acabarla sin pensar que tenemos hijos y que las mismas especies tienen derecho a la subsistencia. Ese es pues como lo que podemos hablar de un medio ambiente sano. Más adelante en la Constitución, en su artículo 80, habla de los recursos naturales. Y aquí vamos a hacer una diferenciación necesaria, una categorización de recursos naturales entre recursos naturales renovables y no renovables. Los renovables son aquellos que no se extinguen con el primer uso, o sea, como la madera, como el agua, como el aire, que se puede utilizar y volver a utilizar y reutilizar, inclusive cuando sufre un deterioro, ese deterioro se puede restaurar o sustituir por otro recurso. En cambio, los recursos no renovables son aquellos que se extinguen con su primer uso. Estamos hablando de los hidrocarburos, de los metales, de los minerales, de todo lo que, sobre todo lo que la minería que se extrae a través de esta actividad y que una vez utilizado, una vez extraído, una vez exportado, pues obviamente el país se queda sin ese recurso. Dentro de esa situación entonces encontramos que hay una difusión, hay una multiplicidad, un amplio número de autoridades que son las encargadas de velar por el sistema ambiental en el país y eso genera muchos conflictos o muchos enredos jurídicos al ir a resolver ciertos problemas o ciertas tensiones que se presentan. Tenemos dos ministerios, un ministerio de Minas y Energías, que es el encargado básicamente de otorgar las licencias o concesiones para la explotación y la extracción de petróleo y de otros tipos de minería y hidrocarburos. Tenemos también el Ministerio del Medio Ambiente, que es el encargado de velar por la integridad de los recursos naturales renovables y a nivel regional o departamental tenemos las corporaciones autónomas regionales como la Cárdenas en Risaralda o como la CAR en Bogotá o la Corpo Caldas en Caldas y la CBC en el Valle del Cauca. Esas son entidades que manejan la responsabilidad de los recursos naturales y vemos lamentablemente todas estas entidades nacieron con la Constitución del 91 y si las vamos a juzgar por la calidad del medio ambiente en estos 30 años obviamente tendríamos que darle una pésima nota a estas entidades porque han cumplido con su labor de manera deficiente, básicamente no funcionan estas entidades por el deterioro alto del medio ambiente y eso se traduce en la calidad del aire en ciudades grandes, en la disminución del área de bosques, en la degradación de los parques naturales, en muchos elementos, muchos indicadores que podemos estar diciendo que las entidades como por ejemplo la Junta Directiva del Banco de la República ha venido haciendo su trabajo en estos años bien, pero las corporaciones autónomas regionales no, básicamente porque se han politizado mucho y han caído en actos de corrupción que le impiden desarrollar su trabajo de manera eficiente. O sea que eso es algo que debíamos replantearnos cómo hacer el control de los recursos naturales. Otro elemento que trae, otro derecho que trae la Constitución del 91
es un acuerdo que se llegó al momento en la Asamblea Nacional Constituyente de excluir al país de la producción, fabricación y posesión de armas químicas, biológicas y nucleares. En el entendido que, si bien es cierto que en algunos conflictos, sean internos o externos, hay que utilizar armas y hay que utilizar esas armas contundentes o fuertes, hemos renunciado a la posibilidad de utilizar estos tipos de armas. Pensar en la fusión y la fisión nuclear, o estar pensando en armas químicas y biológicas, en desarrollar un virus en laboratorio para atacar al enemigo y todo eso, pues estamos pensando que obviamente no, o en tirar un polvo o contaminar el agua para matar a las personas que están en el frente de batalla en el bando contrario. Eso es una situación que la sociedad colombiana en 1991 determinó que no lo iba a hacer. Además de eso, se prohíbe introducción al país de residuos naturales y desechos tóxicos. Y otro elemento que trae ese artículo 81 es el relacionado con la protección de los recursos genéticos que tenemos en Colombia. Las selvas del Amazonas y muchas de nuestras reservas naturales, de acuerdo a estudios que se han adelantado, hay la evidente claridad que es una despensa muy fuerte de muchos recursos genéticos para desarrollar medicina, para desarrollar otro tipo de productos para la estética, para solucionar muchos problemas que tenemos en el mundo. Ahí está, en la selva del Amazonas y en otros tipos de parques y reservas naturales, allá puede estar la solución a esto. Y obviamente, pues, por la falta de investigación o la precariedad de la investigación y el desarrollo de este tipo de industria, pues obviamente nosotros utilizamos muy mal, y obviamente debe ocurrir que hay otras empresas del exterior que vienen y sacan ese material sin que nosotros siquiera nos demos cuenta. Una de estas situaciones pues es muy común y lamentable. Finalmente, hablamos del artículo 82, que está hablando sobre la integridad del espacio público. El Estado tiene la obligación de velar por la integridad del espacio público. Ya antes estábamos hablando de las definiciones que tienen que ver con el espacio público, ya hablamos de ella, no vamos a reiterar. Básicamente estamos hablando de que las ciudades hoy deben recuperar esa vocación que tenían antes de ser transitables con amabilidad y con tranquilidad. Uno poder salir al centro de la ciudad hoy es casi imposible. Los centros comerciales han venido a reemplazar esa situación, pero obviamente los centros comerciales no son espacio público, son bienes privados, donde el acceso es muy clasista, muy elitista. Un café de 5.000 o de 6.000 pesos, pues obviamente no está al acceso de todo el mundo. Los precios que se manejan allá pues son muy excluyentes para el gran gente de la población, el gran porcentaje de la población. Entonces nos encontramos que esto es una limitación, una exclusión muy fuerte. Lo que se busca es que las ciudades vuelvan a ser esos sitios amables donde poder transitar, donde poder caminar, donde pasar de una cuadra a otra no se vuelva algo tortuoso, porque hay que evitar cientos de peatones y otra cantidad alta de vehículos, y sobre todo de vendedores ambulantes y estacionarios. Por eso el diseño de las nuevas vías con las ciclobandas y todo esto está buscando recuperar a las ciudades y recuperar para las personas la comodidad de andar por una ciudad. Entonces esto obviamente sabemos que es un riesgo grande. También este artículo habla de la utilización del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. En Colombia tenemos un problema fuerte de esto, y es porque no tenemos política de cielos abiertos. O sea, acá para entrar a operar una ruta aérea es muy complejo y muy complicado. Las aerolíneas extranjeras tienen unas limitaciones fuertes para poder entrar. Esto pues obviamente genera que si en Colombia llegase a quebrarse una aerolínea como la principal que tenemos en la situación que tenemos en este momento, el país quedaría prácticamente incomunicado a nivel aéreo. Entonces, pues uno de los grandes problemas es eso, que casi a la aerolínea Avianca se le da un monopolio de las rutas aéreas del país. O sea, tienen la mayor cantidad de rutas, y muchas donde
ejerce o las desarrolla solo, y entonces obviamente esto genera problemas grandes en defensa del interés común. Eso es algo que se ha criticado mucho. De pronto cuando hablé de monopolio esto se está exagerando, pero obviamente sí tiene una posición de relevancia muy fuerte en el mercado aéreo la aerolínea Avianca, y venía con unos problemas grandes financieros, y pues con la actual situación es posible que esto se agrave y el país quedaría en una situación muy compleja, quedando con un poco de rutas aéreas huérfanas. Para pasar de tema, es importante que ahora empecemos a mirar unos 5 aspectos que son relevantes en materia ya del desarrollo del deporte, en materia de afectación de derechos colectivos y del medio ambiente, que ustedes como profesionales en el futuro tienen que ponerle mucho cuidado para que la gente, o sea, la sociedad, no empiece a mirar el deporte como una actividad negativa hacia la sociedad. Hoy el deporte es muy valorado socialmente, pero esto puede cambiar cuando nos empiecen a mirar a nosotros con, eh, con ojos como de indeseables debido al efecto negativo que tiene nuestra actividad en la sociedad. Para esto vamos a hablar, le repito, de estos temas. Primero, el dopaje. El dopaje es un tema delicado que nos miran y nos empiezan a mirar con unos ojos extraños, porque estamos viendo que los deportistas, y en Colombia el problema está desbordado, deportes como el ciclismo y las pesas es muy común, somos ya los países donde siempre figuramos en los primeros lugares de deportes sancionados. Básicamente es por la cantidad de positivos en dopaje. En Colombia le echan la culpa al consumo de carne, y yo espero que eso sea así, porque si eso no es así, pues obviamente las repercusiones que esto va a tener sobre el deporte de alto rendimiento van a ser grandes, porque parece ser, o sea, de verificarse que nuestros deportistas se están dopando para lograr mejorar su rendimiento, pues estaríamos hablando de un gran fraude que estamos haciendo. No solamente se está haciendo en Colombia, pero sí sería muy grave que un país como estos, donde se invierten grandes cantidades en el deporte de alto rendimiento, cuando digo esto es que está diciendo del 100% de la torta del deporte, el 80% se puede ir hacia el alto rendimiento. Entonces obviamente si empiezan a destaparse escándalos de dopaje, la gente va a empezar a mirar extraño esto, va a empezar a mirar sobre todo que el deporte no está haciendo una actividad que se concilie con la salud, sino por el contrario, que está afectando la salud de nuestros deportistas, y obviamente esto es un tema grave. Los invito a que revisen algunos temas sobre dopaje genético, que es uno de los temas donde más les va a tocar a ustedes en el futuro lidiar. Hay videos en las plataformas sobre esto, y hay algunos libros, por ahí les muestro carátulas de algunos libros que si lo necesitan yo puedo compartir algunos capítulos con eso. El elemento segundo que se genera en el deporte es la contaminación que estamos generando en el desarrollo del deporte. Estamos hablando de 2 tipos de contaminación. La primera es aquella producida en los grandes eventos deportivos, los Juegos Olímpicos, los mundiales, los torneos nacionales. Pasan esos torneos y hay una logística multimillonaria, estamos hablando de muchos millones de dólares que se utilizan en eventos, y que ahorran ganan toneladas y toneladas de basura. Eso por un lado nos están mirando también con mucha desconfianza y ya con mucho repudio. Por otro lado, los deportes que aparentemente son tan ecológicos, por ejemplo, como el senderismo, como las caminadas a las montañas, pues también se están haciendo en Europa. Hace poco leí un informe en España, donde ellos tienen unos montes allá donde la calidad del aire es muy bueno, y cuando llegan los montañistas o llegan los senderistas a caminar por allá, llevan sus carros, son 50, 60 carros, a contaminar toda esa zona ya con el monóxido de carbono de los carros. También algunos deportes que utilizan estas reservas naturales dejan mucha basura, y entonces ya nos están empezando a ver como unos vecinos incómodos. El tercer elemento es la gestión de los escenarios deportivos. En deporte de alto rendimiento y en los eventos estamos construyendo muchos escenarios deportivos
incluso algunos después de estos periodos no se están utilizando bien, no están en condiciones de accesibilidad y utilizabilidad, sino que por el contrario se dejan ahí tirados, no se vuelven a utilizar mucho, o se utilizan muy poco, se utilizan mal, algunos inclusive se dejan abandonados. El caso es del estadio de Manaus, se construye un estadio con toda la contaminación en la mitad de la selva del Amazonas, o en la selva del Amazonas mejor, se juegan 3 4 partidos del Mundial y después se deja ya tirado y abandonado. Ahí les muestro unas fotos de ese estadio de Manaus en unas condiciones deplorables. En otros, también hay fotos sobre los Juegos Olímpicos de Atenas, los recientes, los escenarios abandonados y tirados. Eso obviamente la gente se siente ofendido con eso. Una de las situaciones que hizo generar muchos conflictos sociales en Brasil fue que en solamente 2 años, en un país como ese, desarrollaron un mundial y unos Juegos Olímpicos en 2014 y 2016. Las inversiones fueron muy grandes, la contaminación fue muy grande y el país quedó con una situación económica muy fuerte por eso. Entonces, eso es otro tema también que hay que analizar muy despacio, es el desarrollo de grandes eventos deportivos y sus efectos sobre las finanzas de los estados y sobre los escenarios deportivos. Otro elemento que también nos están mirando hoy con mucha desconfianza y con mucha tristeza es la corrupción y las grandes sumas de dinero que se manejan en el deporte. Cuando estamos hablando de corrupciones, escándalos como los de la FIFA, como los del Comité Olímpico Internacional y como escándalos que se ven aquí a nivel local, pues empiezan a hacer que las sociedades empiecen a mirar el deporte con desconfianza también, le repito. Las grandes sumas de dinero que reciben algunos deportistas. Estamos hablando de, aunque son muy pocos los deportistas que reciben eso, pero la gente desde afuera tiene una visión que los deportistas son unos súper ultramillonarios y en este momento de una emergencia sanitaria mundial, la gente se pregunta por qué un médico gana lo que gana, por qué la precariedad del sector sanitario en todo el mundo y por qué estos deportistas están ganando y viven como unos reyes deportistas, entrenadores y todo eso. Entonces, esa es otra situación que tenemos que replantear y revisar a ver si podemos seguir con esto, porque si no, van a empezar a mirar el deporte como algo indeseable. Finalmente, hay que hablar del tema de las apuestas. También es algo delicado. Las apuestas tienen un elemento muy corruptor sobre el deporte. Estamos hablando de que unos apostadores en Tailandia pueden estar apostando sobre el torneo de ascenso del fútbol en Colombia, la B, y estar tratando de influir en modificar resultados para poder ganar unas apuestas desde allá. Estamos hablando otra vez de la aldea global y la posibilidad de que una gente está en el otro lado del mundo, corromper por 5 o 6 millones de pesos y ellos están ganando esa misma cifra, pero en dólares, 5 o 6 mil dólares en una apuesta, y acá vienen y corrompen a un deportista de la B que a veces gana 1 millón de pesos, un poco más, y pues obviamente con estos salarios, pues digámoslo, ahí están más expuestos a que una cifra de dineros como de 5 o 6 millones de pesos, pues lo puede hacer entrar un partido ese día y botar goles o actuar mal, o el arquero dejarse hacer un gol de cabeza en un córner en el minuto 10, que a veces así es como están diseñadas las apuestas, y generar unos actos de corrupción frente a esto. Entonces, terminamos con esto así, analizamos los 5 derechos colectivos y del medio ambiente y algunos elementos del deporte que pueden estar afectando en el futuro la situación del deporte. Los espero la próxima semana con la próxima. Bien, muchachos, entonces, ya como ustedes vieron, este profesor explica largo y profundamente pues todo esto que tiene que ver con los derechos colectivos del medio ambiente y del deporte y pues cómo eso influye a nivel Colombia, cómo influye en la parte de la economía, en los salarios, en los contratos de trabajo. ¿Listo? Bueno, aquí con este video, digamos que simplemente es para que ustedes lo tomen como referencia, nos sirve para la apropiación del conocimiento, para darnos cuenta cuáles son esos derechos colectivos y vamos a desarrollar el siguiente punto de la guía del día de hoy. Entonces me va a permitir compartir nuevamente el archivo del cual estoy trabajando
Entonces, lo siguiente que vamos a desarrollar corresponde a, cada uno de ustedes va a hacer una participación en el foro de territorio. Ese foro pues ya está, ya lo voy a habilitar en la plataforma de acuerdo con 2 cosas. Entonces, hay un archivo que se llama Carta de Jefe Piel Roja, Presidente de los Estados Unidos, y un video de Carl Sagan del cambio de mentalidad y cambio climático. Entonces, a partir del video del profesor y de este texto de la carta, que es de una página, y del video, que es de 3 minutos, van ustedes a responder unas preguntas en el foro de territorio, donde van a contestar, pues, basado en lo que vieron en el video y en sus opiniones. Ya les voy a mostrar el video de qué se trata y lo mismo la carta. Bien, entonces empecemos por compartir la carta. Entonces, este archivo que tiene 3 páginas, entonces aparece la carta de un jefe piel roja al presidente de los Estados Unidos. Cada uno de ustedes la va a leer, ¿sí? El jefe de los cara pálidas la lee. Obviamente se las voy a compartir por el WhatsApp y ya voy a mostrarles el video. The coolest desert on Earth is far more hospitable than any place on Mars. The bright sandy surface and dusty atmosphere of Mars reflect enough sunlight back to space to cool upon it, freezing out all its water, locking it in a perpetual ice age. Human activities brighten our landscape and our atmosphere. Might this ultimately make an ice age here? At the same time, we are releasing vast quantities of carbon dioxide, increasing the greenhouse effect. The Earth need not resemble Venus very closely for it to become barren and lifeless. It may not take much to destabilize the Earth's climate, to convert this heaven, our only home in the cosmos, into a kind of hell. The study of the global climate, the sun's influence, the comparison of the Earth with other worlds, these are subjects in their earliest stages of development. They are funded poorly and grudgingly. And meanwhile, we continue to load the Earth's atmosphere with material about whose long-term influence we are almost entirely ignorant. There are worlds that began with as much apparent promise as Earth, but something went wrong. Knowing that worlds can die alerts us to our danger. If a visitor arrived from another world, what account would we give of our stewardship of the planet Earth? Since this series was first broadcast, the dangers of the increasing greenhouse effect have become much more clear. We burn fossil fuels like coal and gas and petroleum,
putting more carbon dioxide into the atmosphere and thereby heating the Earth. The hellish conditions on Venus are a reminder that this is serious business. Computer models that successfully explain the climates of other planets predict the deaths of forests, parched croplands, the flooding of coastal cities, environmental refugees, widespread disasters in the next century, unless we change our ways. What do we have to do? Four things. One, much more efficient use of fossil fuels. Why not cars that get 70 miles a gallon instead of 25? Two, research and development on safe alternative energy sources, especially solar power. Three, reforestation on a grand scale. And four, helping to bring the billion poorest people on the planet to self-sufficiency, which is the key step in curbing world population growth. Every one of these steps makes sense apart from greenhouse warming. Now, no one has proposed that the trouble with Venus is that there once was Venusians who drove fuel-inefficient cars, but our nearest neighbor, nevertheless, is a stark warning on the possible fate of an Earth-like world. Bien, entonces si notamos este video, finalmente nos alerta a lo que ya vimos en la competencia de seguridad y salud en el trabajo, que tiene que ver pues con el hecho de que si nosotros no cuidamos los recursos naturales, no hacemos un uso eficiente de los recursos que tenemos en el medio ambiente y en la biosfera, pues obviamente vamos a generar un deterioro de la capa de ozono y pues del planeta como tal. Entonces, las preguntas que tienen que responder ya se las voy a mostrar en el foro de territorio, nuevamente repito. Entonces, la primera es, ¿cómo interactúa el derecho a un medio ambiente sano con los derechos individuales y sociales? ¿Por qué considera importante desarrollar una visión integral y global de los derechos humanos para evitar su distorsión? ¿Cuál es la incidencia del desarrollo sostenible en la conservación del medio ambiente y el planeta? ¿La naturaleza tiene derechos? ¿Cuáles y por qué? ¿Por qué y para qué la sociedad debe educarse en lo ambiental? ¿Por qué ser solidario facilita la construcción de la paz en un país? ¿Y cuáles son las cualidades observables de la persona que contribuyen a la cultura de la paz? Esas son las preguntas que tienen que responder en territorio. El foro pues también va a estar abierto hasta medianoche. Listo. Bien, entonces vamos a ir con la última parte de las actividades del día de hoy. Resulta que tal y como el profesor en el video decía, existen pues esos derechos colectivos que atañen al medio ambiente y al deporte. Entonces vamos a hablar rápidamente con unas definiciones súper cortas de a qué corresponde cada derecho para recordar un poco, hacer un breve resumen de lo que dijo, de lo mencionado pues en este video. Entonces, tenemos el derecho a la buena calidad de bienes y servicios. En este derecho, pues corresponde a tener un suministro diario y suficiente de agua potable y un adecuado servicio de alcantarillado, sobre todo en los sitios más necesitados y con más problemas. El segundo es el derecho al adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios, a que el agua se le haya hecho un debido proceso de purificación para que pueda ser apta para el consumo diario. Derecho a un ambiente sano, a que las cosas que ocurren en nuestro entorno no afecten ni entorpezcan nuestra tranquilidad. Sitios residenciales donde funcionen bares. El 4 es el derecho a la conservación de los recursos naturales, a que se protejan las especies naturales nativas de nuestro país, a ser exportadas y que se vean afectadas por otras especies traídas por otros países.
el derecho a la integridad y uso común del espacio público. Ahí está el cuidado de los parques, de los andenes, ya que son de uso común, y sano esparcimiento. La moralidad administrativa, que las autoridades tengan un adecuado cumplimiento y funcionamiento de los deberes. Defensa del patrimonio público. Entonces, aquí pues podemos darnos cuenta que existen muchos bienes que pertenecen al Estado que deben ser respetados. Defensa del patrimonio cultural, como por ejemplo el Carnaval de Barranquilla, el Festival de Negros y Blancos, de Pasto, deben ser defendidos como parte de la cultura, ya que corresponden a la identidad pues, de nuestro país. Seguridad, salubridad pública, entonces los centros públicos de salud, cualquier persona necesita y debe tener estos centros. Libre competencia económica, cualquier ciudadano pues puede crear una empresa. Entonces, esos son los más reconocidos a nivel colectivo que involucran el deporte y el medio ambiente. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ya para finalizar la jornada del día de hoy? Van a completar el siguiente cuadro, identificando las problemáticas cercanas a su vida cotidiana que estén relacionadas con los derechos colectivos y que estén vulnerando los derechos colectivos, de los que acabamos de hablar, de los que vieron el video. Ese cuadro, ustedes lo van a diligenciar y a subir a territorio. De la misma manera que las otras actividades lo pueden hacer a mano o pueden hacerlo a computador. Entonces está el cuadro con los 10 derechos que les acabé de mencionar y las problemáticas que ustedes encuentren en la población en la que viven y pues en su vida cotidiana. ¿Listo? Entonces, aquí hago las salvedades para que por favor lo tengan presente. El punto 1, 2 y 5 deben subirlo a Territorium en la actividad nominada Derechos Colectivos Ambientales. El punto 3 deben postear sus opiniones basado en las preguntas semilla en el foro nominado Derechos Colectivos del Medio Ambiente y del Deporte. Y el plazo para subir la actividad es hoy 9 de octubre a medianoche. Y todo esto que hemos hablado, pues obviamente no solo el día de hoy, sino hace 15 días y hace 20 días que tocamos el tema de derechos, hace un mes más o menos, que venimos tocando todo el tema de derechos del trabajo, cuando ustedes hicieron las exposiciones el artículo de la cartilla de la OIT, luego vino el taller que desarrollaron hace 15 días, y lo que van a hacer el día de hoy son los insumos que necesitan para repasar, estudiar para la evidencia de conocimientos, que será el día 16 de octubre en esta franja horaria. La voy a poner la evaluación a las 6 de la tarde para dar fin al trimestre de formación y para de una vez dejar listo quién aprueba y quién no aprueba la competencia. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a suspender la grabación en este momento y ya les comparto al WhatsApp.